que es poder volver a, no porque el otro no era un culto, siempre es un culto, pero cuando uno puede expresarse y hacerlo como lo hacemos, la verdad que es mucho mejor. No sabemos y esperamos que sí sea por mucho tiempo, pero este periodo por lo menos va a ser así y hemos acomodado las burbujas de manera que, respetando las distancias y cuidándonos, podamos entrar todos y esta tarde, Dios mediante, haremos una próxima reunión y lógicamente han quedado algunos hermanos que no han podido asistir, pero asistirán el domingo próximo, Dios mediante. También vamos a cambiar la manera de dar las ofrendas y diezmos o donaciones. ¿Estamos todos ubicados ya? Las chicas para que se sienten ahí, está bien. Cosas nuevas que vamos haciendo. Gracias, Tommy. Para que no tengan que moverse, porque hemos puesto algunos más y van a tener que venir hasta acá, entonces va a pasar un hermano ahora como hacíamos antes, y si usted ya puso, bueno, ya puso, y si no, aproveche ese momento para poner, pero vamos a recoger las ofrendas como lo hacíamos antes. Este fin de semana dejamos el canastito porque estaban habituados a eso, pero después se hace mucho amontonamiento acá, entonces preferimos volver a la de antes, y como los chicos ya andan ahí, van a seguir andando, si usted trajo ofrenda para dar a Dios o lo que fuere, cuando pasen los hermanos, que este es el momento, pueden poner allí su ofrenda, su diezmo o su donación. Así que este es el momento que vamos a hacer eso. Allá arriba creo que va a estar mi yernita. Bueno, y acá abajo Candelita. Muy bien, así va a ser. Y ahora sí, nos metemos en el tema de esta mañana que Dios ha puesto en mi corazón para compartir. Y tiene que ver con uno de los nombres de Dios. En la Biblia reconocemos, o por lo menos la teología reconoce, varios nombres de Dios o varias maneras en que los seres humanos se referían a Dios, porque en realidad la primera revelación que Dios dio de sí mismo y respecto de su nombre dijo, yo soy el que soy, y no dio ninguna definición de nombre. Esto que dije al inicio es como los judíos primeramente, y en algún caso como Dios se reveló también, o como algún ángel habló acerca, por ejemplo, de Jesús, cuando le dice que le va a poner un nombre que se va a llamar Jesús. Hay algunas expresiones también de parte de Dios poniendo un nombre, ¿no? Y cada uno de los nombres de Dios que aparecen en la Biblia tienen que ver con algún rasgo de Dios, alguna parte del ministerio de Dios, algo de su personalidad o algo de lo que Él hace habitualmente por los seres humanos. Este nombre es uno que me gusta mucho porque es Emmanuel y es Dios con nosotros o Dios entre nosotros. Y esa revelación la tenemos en el Nuevo Testamento. Dios va a decir, o la Biblia hablando de Dios, Dios se va a manifestar entre nosotros. Habla de la cercanía de Dios. El panteísmo enseña que Dios está en todo lugar. Es una corriente teológica. El panteísmo enseña que Dios está en todo lugar, mientras que el deísmo enseña que Dios no puede tener contacto con nada que sea material, que Dios es tan sublime, está tan en el cielo, está como Dios es, que no puede tener contacto con la materia. Pero la verdad que estas dos corrientes teológicas son errores de interpretación y de aplicación, porque Dios se ha revelado a nosotros como un Dios cercano. Y no es que todo está, sí todo revela a Dios, pero no todo es Dios. El panteísmo dice que bueno, las cosas son Dios, la naturaleza es Dios, el sol es Dios y todo es Dios. La verdad que la Biblia no enseña eso, enseña que es creación de Dios. Pero también la Biblia enseña que Dios es un ser cercano. Y de ahí nosotros tenemos expresiones que para el que no conoce acerca de la fe cristiana dice, ¿qué están diciendo estas personas? ¿Cómo es que Dios me tocó? El día jueves con los hombres tuvimos una reunión y después comimos, cada cual con su equipo, como hacemos cuando comemos, cada cual en su lugar y todo eso como lo hacemos. Y estaban hablando dos hermanos que había invitado uno al otro y le dice y que había invitado a este otro que ahora está viendo a la iglesia, ¿te acordás cuando te invitaba al templo y me decías, pero cómo es que hablas con Dios? ¿Cómo se puede hablar con Dios? Porque no entendía, porque si no es por la fe no se entiende, como dice la Escritura, ese Dios cercano. Eso que para nosotros los cristianos es tan común, poder hablar con Dios, tener noción de su presencia. Bueno, para la gente que no tiene luz parece una locura, ¿no? Es imposible hablar con Dios, pero Dios se ha revelado a nosotros como alguien cercano. Y de alguna manera, hasta en el Edén encontramos a Dios paseándose allí en el Edén, estando en contacto con el ser humano. Y eso es lo que Dios se ha propuesto a lo largo de toda la historia. Y en Cristo mucho más.
acercarse mucho más a los seres humanos a través del Señor Jesús. Luego estaban los patriarcas. Yo a veces he mencionado esto cuando presentamos niños, que era necesario, imprescindible para recibir la bendición del patriarca, que tuviese que ir la persona hasta el lugar en el que estaba el patriarca y tenía que ponerle las manos. No se podía transmitir, si bien Dios es poderoso para dar bendiciones con la propia boca, con la sola declaración, como lo vemos en el Génesis también. Él había establecido ciertas maneras para ir generando esa conciencia en los seres humanos que Dios es un ser cercano. Esta mañana puse un estado, no tan temprano como el otro domingo, pero estaba levantado casi igual de temprano, solo que escribí más tarde que lo único que Dios tocó para crear fue al ser humano. Preste atención a eso, en el capítulo 1 y 2 del libro de Génesis, lo único que Dios tocó con sus manos para crear fue al ser humano. Todo lo demás lo creó con el poder de su palabra. Y claro que podría haber creado al ser humano también con el poder de su palabra. Sin embargo, Dios quiso hacerlo con sus propias manos. Ese privilegio tenemos nosotros como creación de Dios, que fue lo único que Dios hizo tomando sus manos. En sus propias manos nos ha creado, y eso habla de la cercanía que Dios se propone tener con nosotros, los seres humanos. Luego dice la Biblia en Números capítulo 27 y versos 18 al 23, una larga porción que tiene que ver con la sucesión de Josué para con Moisés, en esa porción que yo les dije ahí. Pero luego en Deuteronomio 34:9 amplía eso que había pasado en ese momento donde va a tomar la sucesión de Josué, y dice en Deuteronomio que recibió espíritu de sabiduría Josué cuando puso las manos sobre él Moisés. Eso dice Deuteronomio capítulo 34 y verso 9. Cuando puso las manos sobre él, recibió esa sabiduría para la sucesión y ese ministerio que tenía que llevar adelante. A lo largo de la historia, Dios ha mostrado o se ha mostrado como un ser cercano. Si bien un su gloria inaccesible, el alto, el sublime, también el doméstico, el de todos los días, el cercano, con el cual uno puede hablar aún cosas personales y las más íntimas y profundas. Pero hay una expresión en Samuel que vamos a... No sé qué es lo que hace ruido. ¿Estamos todos bien? ¿Nadie está tocando nada? ¿Alguna descarga de algún cable entonces? Ni eso. Vamos al primer libro de Samuel, capítulo 10. Hay una expresión ahí que para nosotros es muy común, pero está en la Biblia, no es tan común en la Biblia. La Biblia aparece, según yo conozco, una sola vez. Primer libro de Samuel, capítulo 10 y verso 26. Y envió Samuel a todo el pueblo, cada uno a su casa. Saúl también se fue a su casa de Gabaa, y fueron con él los hombres de guerra, y esta es la expresión, y fueron con él los hombres de guerra cuyos corazones Dios había tocado, Es la primera vez que aparece en la Biblia y hasta donde yo sé la única como expresión. Nosotros los evangélicos decimos, Dios me tocó, y la gente entiende, pero ¿cómo Dios te tocó? Que extendió la mano del cielo y te tocó. Si bien es simbólico, es una realidad, es un acercamiento directo de parte de Dios, en alguna circunstancia muy determinada y específica, trayendo resultados concretos sobre la vida de la persona que necesitase ese toque de Dios. Es decir, la realidad de que Dios nos toca es una realidad no solo que está registrada en la Biblia, sino que es la experiencia de muchos de nosotros. Dios se ha acercado a nosotros en algún momento de nuestra vida, en alguna circunstancia muy particular que estábamos pasando. Ese acercamiento de Dios generó un resultado concreto en nosotros y una necesidad que teníamos. Por ese toque de Dios, esa necesidad fue satisfecha. En este caso, ese acercamiento directo de Dios a estos hombres tenía que ver con un nuevo tiempo para Israel. No habían tenido rey hasta acá. Y tenía que Dios intervenir en el corazón de esos hombres para que apoyen al nuevo rey, para que entienda la nueva visión, para que le ponga predisposición en el corazón. Y a todo eso nosotros solemos decir, Dios le tocó el corazón. O cuando alguien no se identifica y no tiene buena predisposición y no se involucra y no se deja guiar por los hombres de Dios, decimos, ojalá Dios le toque el corazón. ¿Qué estamos diciendo con eso? Ojalá ese acercamiento de Dios provoque un cambio en esa persona. Cuando vamos al ministerio de Jesús, vemos en varios casos que el Señor hizo uso de este aspecto del ministerio, como es el toque del Señor. Es más, después en Santiago dice, ¿está alguno enfermo entre ustedes? Llame a los ancianos de la iglesia o a los pastores
Oren por él ungiéndole con aceite. Y otra vez la imposición de manos. Aunque no voy a hablar de la imposición de manos, sí voy a hablar del toque de Dios en esta mañana. La imposición de manos tiene que ver con eso y alguna vez me he tomado el trabajo de explicar de qué se trata. Y por eso oramos con imposición de manos, porque la verdad que dice la Escritura que en Nazaret, el lugar donde Cristo creció, no pudo hacer muchos milagros, sino algunos pocos a los cuales, y agrega, les impuso las manos. Así que la imposición de manos es una forma de ministración. Pero no voy a hablar de eso ahora, sino del toque del Señor. Y vamos al capítulo 8 de San Mateo. En la vida de Jesús hubo muchos momentos en los cuales Dios tocó a una persona. Tuvo ese acercamiento directo en una situación determinada para generar un resultado concreto sobre una persona necesitada. Y cada vez que hable de tocar o del toque de Dios, estoy sintetizando eso que acabo de decir. San Mateo capítulo 8 y verso 14 dice: vino Jesús a la casa de Pedro y vio a su suegra, a la suegra de Pedro, prostrada en la cama con fiebre. Y así dice el 15, que quiero hacer énfasis en eso. Y tocó su mano. Y tocó su mano. Ni siquiera dice la Escritura que en este caso el Señor oró, tocó su mano. Y hay una ministración de Dios cuando toca los corazones. Esta mujer estaba seguramente turbada. Esta mujer estaba fastidiada por la fiebre. No se podría concentrar como pasa cuando estamos afiebrados. No podemos concentrarnos. Cuando usted tiene fiebre, dígame si no. En lo único que piensa es en la fiebre. Porque no puede pensar en otra cosa. Porque la temperatura del cuerpo sube. O hay algunos elementos y medicamentos que hacen que uno pueda liberarse o poco atenuar los resultados de la fiebre. Pero la verdad que es un decaimiento absoluto, continuo, permanente. Empieza a involucrar todo el cuerpo. Uno no se siente bien. Así que esta mujer cuando llega Cristo a la casa estaba mal, se sentía mal y no podía dejar de pensar en eso, pero bastó el toque del Señor. Bastó que Cristo extendiera su mano y la toque para que traiga calma sobre la vida de esa mujer. Dígame si no, aquellos que han pasado por la experiencia más de una vez cuando estamos turbados, cuando tenemos malestar, pero de pronto podemos entrar a la presencia de Dios. Y Dios toca nuestros corazones, es decir, se produce ese acercamiento directo en una situación que cesa por la que estamos pasando y trae resultados concretos en nuestra vida. Empezamos a tener calma, a tener paz, a tener sosiego, pensamos mejor, estamos más lúcidos. Y solemos decir, cosa que la gente a veces no termina de entender, Dios me ha tocado, Dios se ha acercado a mí. Pero ¿cómo puede ser eso posible? Es que Manuel significa eso, Dios entre nosotros, Dios con nosotros, Dios en tu casa, Dios en tu cocina, Dios en tu dormitorio, Dios en tu auto. Esa es la realidad de un cristiano que camina con Dios. En este caso, el toque del Señor trajo calma, trajo calma. Si estás turbado o turbada por alguna situación, si algo te ha quitado la calma, si algo te ha quitado el bienestar, el toque de Dios en nuestra vida, ese acercamiento directo de Dios a nosotros, trae eso como resultado. Luego, en Mateo capítulo 17, ya que estamos en Mateo, hay otra situación con el Señor y sus discípulos. El Señor les había mostrado su gloria. Mateo 17, versos 7 y 8, entonces Jesús, ellos se habían turbado, es el monte de la transfiguración, Cristo le muestra la gloria, ellos nunca lo habían visto así al Señor y se turbaron un poco por eso que vieron, pero mire lo que dice el 7, entonces Jesús se acercó, ¿y qué hizo? Yo sé si usted ha pasado por la experiencia, alguna vez he contado esta anécdota porque me ha quedado, se ve que en el recuerdo, no ha sido la única, pero esta me ha quedado mucho en el recuerdo, había partido el compañero de una abuela, el abuelo vendría a ser de una hermana de la iglesia, de una hermana querida para nosotros, para mí y para nosotros. Y había partido su compañero. La familia la había cuidado bastante en ese proceso porque eran muy viejitos, había estado un montón de años juntos y querían evitarle el saludo, ¿viste? Ese saludo, lloran otra vez y bueno, habían cuidado mucho el aspecto emocional por la pérdida de su compañero. Y por allá me dijeron, mamá te quiere ver, porque estaba en la casa de uno de los hijos. Mamá te quiere ver. Yo era pastor asistente en ese momento en la iglesia de Azul y fui hasta la casa de su hija.
Yo no puedo decirle el abrazo que me dio esa abuela. ¿Cómo necesitaba el toque? El toque en este caso de un ser humano, ¿no? Porque uno puede darle palabra de consuelo, de aliento, pero cuando uno está necesitado, el toque es el toque, el abrazo es el abrazo, ¿no? El que te tienda la mano es que te tienda la mano. Te pueden decir cosas lindas que también son buenas, palabras de afirmación que también necesites, pero hay momentos donde la mano es la mano, donde el toque es el toque. Y yo creo que el Señor en esos momentos que nos ve en esos momentos precisamente es cuando más se acerca o su acercamiento es más directo. Entonces el Señor vio que los discípulos estaban turbados y podría haberle dicho como en otra ocasión, no teman, soy yo, les he mostrado mi gloria. Sin embargo, dice el 7 que el Señor los tocó y ese toque trajo confianza, ese toque trajo seguridad. Hay momentos en la vida en los que perdemos la confianza en Dios. Y perdemos la seguridad de lo que Dios puede hacer en tal o cual circunstancia o situación. Pero cuando Dios se acerca a nosotros, otra vez recuperamos la confianza y recuperamos la seguridad. Y claro que nos pueden decir verdades que yo conozco, mire, yo vivo de esto, así que las conozco, las predico, las practico, pero a veces he necesitado el abrazo de Dios. Que usted si ha tenido la experiencia sabe de lo que hablo, y si no, Dios quiera que la tenga esta mañana. Es la sensación de que Dios está cerca mío. Y después todo lo que yo sé en mi mente y lo tengo y lo puedo elaborar y puedo preparar sermones acerca de eso, pero eso no se equipara, no se iguala a la experiencia de que Dios se acerque a mí, de que Dios toque mi corazón, de que Dios me vuelva a hacer sentir seguro, estable, además de lo que sé por Él y de Él. Ese toque en los discípulos trajo confianza, trajo confianza. Hay situaciones en la vida que nos hacen perder la confianza en Dios. Y no tenemos que tener temor de decirlo. Señor, esto que pasó, esto que permitiste que pase, de pronto me ha generado una crisis en mi fe. No te he entendido bien, no sé por qué lo permitiste. Y de pronto ese acercamiento de Dios, ese acercamiento directo en esa situación determinada, va a generar en nosotros un resultado concreto, que es una necesidad, en este caso de confianza por parte de Dios, va a ser suplida. Luego en San Marcos capítulo 7, versículos 33 y 34, aunque hay otros casos igual, allí hay un hombre sordo-mudo que fue a buscar del Señor. Y dice la Biblia que Jesús salivó sobre el lodo, otro da más especificidad en otro evangelio, y de pronto toma eso y pone su dedo, el Señor, humedecido con su propia saliva y sus ojos, y le toca su lengua. ¿Y qué dice? Que la persona se sanó. El toque del Señor allí trajo salud o trajo sanidad. Ese acercamiento directo del Señor en esa situación para esa persona le trajo un resultado concreto que fue sanado. Ese fue el resultado. Y la necesidad que esta persona tenía al encontrarse con Dios fue suplida, porque cuando Dios se acerca, siempre hay un resultado concreto en nuestras vidas. Siempre hay un resultado concreto en nuestras situaciones de vida. Nunca pasa desapercibido el acercamiento directo de Dios. Nunca pasa desapercibido el toque del Señor. Siempre deja resultados concretos sobre nuestra vida, en este caso de sanidad o liberación. En San Lucas capítulo 22, verso 51, también hay otro caso de sanidad, en este caso el otro más de liberación, pero también el Señor tocó a esas personas para sanarlas. A lo largo del ministerio de Jesús, usted va a encontrar, aunque Dios tenía el poder para sanar por la palabra, aunque Dios tenía el poder para libertar por la palabra, aunque la palabra del Señor es suficiente y es suficiente, fue suficiente y será suficiente para intervenir en la vida de las personas, Dios ha preferido más de una vez extender su mano y tocar. Podía haberlo hecho Dios de otra manera. Dios una y otra vez nos ha mostrado que en determinadas ocasiones el Señor extiende su mano y nos toca. Seguramente no siempre Dios nos libera de esa manera. Ese contacto directo, esa manifestación de Dios, no siempre es así en todos los casos. Pero sabe Dios cuándo acercarse a nosotros directamente. Y sabe Dios cuándo tocar nuestro corazón. Y sabe Dios cuándo es el tiempo de suplir esa necesidad. Y sabe Dios cuándo es el momento de sanarnos. Alabado sea su nombre. En San Mateo capítulo 9,
versos 29 y 30, se menciona un hombre que había sido ciego. Y también en ese caso, como en otros casos, dice la Escritura que el Señor tocó a aquel hombre. A mí me gusta analizar al Señor Jesús en estos momentos porque cuando el Señor Jesús toca a alguna persona, algo más que el milagro hace. Cuando el Señor toca a una persona, algo más que la necesidad suple, la necesidad concreta, sea sanidad, sea liberación, sea provisión. El toque del Señor a veces va a esa contención emocional que todos necesitamos en algún momento. A veces usted ha pasado por situaciones adversas y no ha necesitado gran manifestación de Dios. Y Dios en su gracia y su misericordia ha podido resolver eso que a usted le pasaba. Pero en otros casos, dígame si no, usted ha necesitado de que Dios toque su corazón. Solíamos cantar hace unos años, necesito un toque de ti. ¿Se acuerdan de esa canción? Los más viejitos, necesito un toque de ti. Necesito un toque de ti, Señor. ¿Y qué estábamos diciéndole a Dios? Acércate a mí, Señor. Y que tu acercamiento sea directo, Señor. Y vos ves esa situación en la que estoy envuelto o por la que estoy pasando, Señor. Interviene, haz algo concreto. Porque cada vez que Dios interviene en la vida de una persona, algún resultado tiene que haber. No pasa desapercibido el obrar de Dios en una persona. Deja signos, deja rastros cuando Dios ha pasado por una persona. Y es maravilloso ver que en cada uno de los casos donde Dios tocó a estas personas, algo sucedió en ellos, algo concreto pasó en ellos, un resultado concreto en sus vidas tuvieron. Muchos de ellos habrán seguido fielmente a Dios. Algunos otros a lo mejor no siguieron al Señor. Pero en cada uno de los casos que yo cité y en otros que hay en los evangelios que yo no cité, el resultado en la vida de las personas fue el mismo. Hubo algo que pasó en ellos concretamente, porque Dios cuando se acerca a una persona y toca el corazón de alguien, suceden cosas concretamente. ¿Por qué insisto en lo concreto? Porque las personas que no entienden de fe dicen, claro, pero para ustedes por lo emocional es porque les hace bien, además de que nos haga bien. Y además que Dios nos contenga emocionalmente, uno ve los resultados reales sobre cosas concretas, porque el obrar de Dios puede cuantificarse de esa manera. A la vez que nos gozamos en que emocionalmente eso trae, reconforta a nuestro espíritu y alegra nuestro corazón, pero vemos los resultados de nuestra vida y decimos evidentemente Dios ha obrado. Claro que obra también en la esfera de lo emocional, pero no solo en la esfera de lo emocional. Claro que obra también en nuestros sentimientos, pero no solo en el área de nuestros sentimientos. Hubo un ciego ahí que cuenta el Evangelio de San Juan, que lo había sanado el Señor en los días de reposo, en el día de reposo, y lo llamaron el Sanedrín y los jerarcas del judaísmo para preguntarle cómo es que pasó eso y cómo es que hiciste eso, y todos sabían que había sido ciego. Y este hombre contesta esto, yo no sé si es el Mesías o no. No sé si tendría que haberme sanado en el día de reposo o no. Lo que yo sé, dice el ciego, mire qué razonamiento lógico, que yo estaba ciego y ahora veo, le dice. Todas las demás conjeturas háganlas ustedes. Lo que yo sé que el acercamiento a Jesús trajo un resultado concreto en mi vida. Eso dice el ciego. Yo sé que haber estado con Dios trajo un resultado en mi vida. Hermanos, el acercamiento a Dios y por parte de Dios para con nosotros trae resultados concretos en nuestra vida. Y puede haberse afectado emocionalmente nuestra vida para bien, pero no es solo eso. Yo cité esta mañana y cité antes de comenzar el sermón las palabras de un predicador, que es Jakes, un escritor, que dice, la única cosa que Dios tocó con sus manos para crear fue al hombre. La única cosa de toda la creación, porque Dios quería manifestarse así, como un Dios cercano, como un Dios personal, como un Dios directo. Es maravilloso para usted y para mí que tenemos luz acerca de Dios, que podemos tener noción de esa cercanía de Dios para con nosotros. Pero más que eso, tener el conocimiento, es maravilloso para nosotros los cristianos tener la experiencia de ese acercamiento directo de Dios. Entender que Dios es un Dios personal, pero no solamente que es un Dios personal,
sino que es un Dios cercano a aquellos que le buscan. Cercano está el Señor al que le invoca, va a decir la profecía. Cercano está el Señor al que lo pone en su boca. ¿Y por qué pasan tantas cosas en el mundo entonces, pastor? Porque la humanidad, por lo menos en su conjunto, o la gran mayoría, le ha dado la espalda a Dios. Le ha dado la espalda, pero cuando uno se acerca a Dios de todo corazón, el Señor siempre está dispuesto. Y si la situación amerita para que Él toque nuestras vidas, entonces Él toca nuestra vida. Y si con una palabra basta para que Él intervenga, bueno, con una palabra bastará para que Él intervenga. Pero yo me gozo en el Señor las veces que en mi vida le he pedido al Señor, toca mi vida, Señor. Y no es porque no conozca del Señor, ni no conozca las verdades, tampoco quiero vivirlas de memoria, aunque las conozco, quiero tener la experiencia de todo eso que yo sé. Y a veces le he dicho, Señor, tu consuelo es una realidad, yo entiendo, lo razono, lo explico. Ahora yo quiero vivir consolado, yo quiero vivir consolado. La esperanza es una realidad, la explico, la entiendo. Yo quiero vivir esperanzado, porque mire que podamos explicar las verdades de Dios y no podamos vivirlas. Que sepamos todo lo que Dios es capaz de hacer, pero que no tengamos la experiencia de lo que lo haya hecho en nosotros. Que leamos en la Biblia que cuando Moisés tocó a Josué, le pasó esa unción o ese manto, póngale el nombre que quiera, para que él lleve a cabo la sucesión, pero que no tengamos nosotros esa experiencia. Estaríamos llenos de teorías, llenas de experiencias de otros, pero nunca la propia, nunca la nuestra, nunca la vivencia con ese Señor. Yo le invito en esta mañana, voy a tomarme un tiempo para que podamos ministrar, porque en estos días atrás no lo hemos hecho. Tampoco podemos orar así personalmente, vamos a evitarlo por el momento, pero cierre sus ojos por un momento. Sí, quiero un tiempito para ministrar en esta mañana. El toque del Señor a la suegra de Pedro le trajo calma. Si estás atribulado, si estás agobiado, si estás confundido, si has perdido la calma, alguna mala noticia, alguna situación que pueda haber generado eso en vos, quiero que te presentes delante de Dios, porque ese toque del Señor va a traer calma en esta mañana. Va a traer calma, no te desesperes. Ese acercamiento directo del Señor a esa situación determinada traerá un resultado concreto sobre tu necesidad. Una maravillosa definición del toque de Dios. Y así vamos a terminar esta reunión permitiendo una ministración mientras los chicos están tocando suavemente. Preséntese delante del Señor. El toque del Señor a los discípulos en el monte de la transfiguración trajo confianza y seguridad. A lo mejor alguna situación te ha hecho perder esa confianza en Dios, esa seguridad interior. El toque del Señor al sordomudo le trajo liberación. En Lucas capítulo 22, verso 51, está ese soldado al que Pedro le cortó la oreja. Y dice la Escritura que Cristo se le acercó, puso su mano sobre la oreja y sanó a ese hombre. En el caso de él trajo sanidad. Al ciego del capítulo 9 de Mateo, el Señor le trajo luz. A lo mejor la pandemia, entre otras razones, ha generado situaciones en vos que reconoces que necesitas un toque del Señor. A lo mejor hace tiempo que no has tenido una experiencia en la presencia del Señor. Necesitas que Dios toque tu corazón. Ese acercamiento directo en una situación determinada para generar un resultado concreto sobre tu necesidad. De eso estamos hablando esta mañana.
Oh Señor, te ruego por aquellos que van a presentarse delante de vos en este momento, que reciban un toque de ti, Señor. Y así como está, Dios te va a ministrar. Dios es suficiente para hacerlo a la distancia, Dios te va a ministrar. A lo mejor has perdido seguridad o confianza, Dios te va a ministrar. Y las ventanas cuando empieza la mañana, por si quieres hoy venir. Eres como el viento que no avisa, cuando sopla y trae la brisa, ven y sopla sobre mí. Y mi corazón vuelve a latir y se renueva si estás aquí. Y mi corazón vela por ti, porque te espera, vuelve a venir. Espíritu de Dios, ven a mi vida, como lluvia que tardó y al desierto vida dio. Desciende sobre mí como la brisa que destile sobre mí, tu poder en mí haz fluir. Y las ventanas cuando empieza la mañana, por si quieres hoy venir. Eres como el viento que no avisa, cuando sopla y trae la brisa, ven y sopla sobre mí. Y mi corazón vuelve a latir y se renueva si estás aquí. Y mi corazón vela por ti, porque te espera, vuelve a venir. Espíritu de Dios, ven a mi vida, como lluvia que tardó y al desierto vida dio. Desciende sobre mí como la brisa que destile sobre mí, tu poder en mí haz fluir. Espíritu de Dios, ven a mi vida, como lluvia que tardó y al desierto vida dio. Desciende sobre mí como la brisa que destile sobre mí, tu poder en mí haz fluir. Espíritu de Dios, ven a mi vida. Desciende sobre mí como la brisa
desciende sobre mí como la brisa que destile sobre mí. Tu poder en mí haz fluir.